Muy buenas noches, 8 de abril. Yo soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. Ya pasaron 15 días, más de 2 semanas, desde que la Fiscalía General de la República tomó posesión del rancho Izaguirre, de las investigaciones al respecto de este rancho ubicado en Teotitlán, en Jalisco. Y hoy reveló el fiscal general Alejandro Gersmanero avances sobre el tema. Y los avances han sido nulos. El rancho, mencionan ellos, insisten en que no era un rancho de exterminio, sino era un centro de reclutamiento y operaciones y capacitación del narcotráfico. A partir de ese momento creo que se ha tenido un avance sustancial. En primer lugar, tenemos 15 detenidos que ya estaban por otros delitos vinculados con delincuencia organizada. Al jefe de esa unidad, el Gabinete de Seguridad lo detuvo aquí en la Ciudad de México y con base en esa información y con la información de 2 personas, una en Zacatecas y otra en Jalisco, logramos establecer con toda precisión que ese era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación. Muy bien, como menciona el fiscal, a raíz de la detención de personas, jefes, líderes de la organización del Cártel de Jalisco Nueva Generación, principalmente el jefe de unidad que fue detenido en la Ciudad de México y las otras 2 personas en Zacatecas y en Jalisco, se pudieron establecer patrones claros acerca de lo que realmente sucedía en este centro de entrenamiento, el rancho Izaguirre, este centro de reclutamiento y capacitación según la Fiscalía General de la República. También el mismo fiscal nos comentó que el gobierno tiene una buena cantidad de información que se compartirá con los medios en los próximos días. Sin embargo, ante la presencia de la ropa, los zapatos, identificaciones y los posibles restos humanos, no es posible restos humanos, los restos humanos, el fiscal insistió en que se realizó un análisis de la tierra y materiales de construcción del rancho, pero no se encontraron pruebas suficientes y contundentes que indican que en ese rancho hubo centros crematorios. A pesar de este análisis, Gersmanero destacó que no se conformarán con estos resultados preliminares, por lo que se le está solicitando a los laboratorios de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ratifiquen o rectifiquen la información sobre el rancho Izaguirre. Y sobre estos recientes hallazgos, el del rancho Izaguirre, en Teotitlán, Jalisco, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el pasado viernes un procedimiento urgente sobre México conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El presidente del comité, Olivier de Frauville, explicó que el proceso inició luego de recibir información fundamentada que señala que las desapariciones forzadas en México se llevan a cabo de forma generalizada y sistemáticas en territorio nacional. Una acusación grave que no debe de pasar para nada desapercibida. De cette dernière disposition, l'article 34 de la Convention, le comité a reçu des informations qui lui paraissent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée serait pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction du Mexique. Le comité a donc décidé, dans un premier temps, comme le prescrit l'article 34, de rechercher auprès de l'État partie toute information pertinente sur cette situation, ce qui ne préjuge en rien sur les prochaines étapes de la procédure. Cette demande d'information sera transmise dans les prochaines semaines à l'État. Olivier de Frauville. ¿Qué tal mi francés? Frente a este diagnóstico, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó al Comité de la ONU, acusándolo de desconocer la realidad de lo que sucede en nuestro país. En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum sostuvo que las desapariciones en el país son atribuibles a la delincuencia organizada y no al Estado, asegurando que durante su administración están haciendo todo lo posible para combatir las desapariciones forzadas y prevenir este delito. Primero rechazamos. Lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada y estamos haciendo
todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender desde las víctimas hasta prevenir y combatir este delito, principalmente, aunque no solo, la delincuencia organizada, pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado. Entonces se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y en todo caso se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo. Lo que yo entendí de lo que comentó Oliver Defraudet es que no se trata de un crimen de Estado, sino se trata de que hay una sistematización en las desapariciones forzadas en el país. No vi que dijeran directamente que el Estado estaba detrás de ellas, sino que estaba este grave problema de las desapariciones en el país, y lo cual es real, existe y no podemos tapar el sol con un dedo. Al respecto, también con este comunicado de la ONU y esta preocupación de la Organización de las Naciones Unidas sobre los desaparecidos en el país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que realmente no sirve para nada, difundió un comunicado donde destaca su consideración de que el posicionamiento del presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en el país. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra, fue reelegida hace pocos meses por parte del Senado de la República para seguir encabezando esta comisión, apoyada principalmente por los senadores y senadoras afines al expresidente Andrés Manuel López Obrador y en contra de la candidata de la presidenta Claudia Sheinbaum, Nacheli Ramírez. Rosario Ibarra de Perras es una fiel morenista alejada de la autonomía real que debería tener la comisión. En el comunicado que difundió la comisión ante los señalamientos de la ONU, agregó: la comisión rechaza que se viva una crisis de desapariciones en México, y más que éstas sean consecuencia de una política de Estado. En el mismo comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que se abrirá una oficina regional de la comisión en Jalisco, con el propósito de fortalecer la protección de los derechos humanos en el occidente del país. Admite la comisión la desaparición de más de 120,000 personas, pero esto para Rosario Ibarra parece no ser sinónimo de una crisis. Y más información también sobre este comunicado de la ONU. La dirigente nacional de Morena tampoco, para nada, estuvo gustosa o contenta con el comunicado de la ONU. Luisa María Alcalde acusó que los señalamientos contra México tienen una orientación política e ideológica. Según sus palabras, no les gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente. Aseguró que no es la primera vez que dentro de este organismo hay grupos que actúan de manera facciosa, sin ningún elemento objetivo. Además, afirmó que desde el 2018 el gobierno de México no desaparece personas, no viola derechos humanos, no tolera encubrimiento ni de ninguna autoridad. Es más, presumió que se han desplegado como nunca estrategias de búsqueda y combate a la impunidad, tanto en los sexenios de López Obrador como en el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual envió al Congreso diferentes iniciativas para prevenir las desapariciones forzadas. El gobierno se deslinda de toda responsabilidad, pero los datos oficiales dicen otra cosa. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas en México, hay más de 120,000 personas desaparecidas. Y los hallazgos recientes, como el del Rancho Izaguirre, en Jalisco, descubierto, no hay que olvidar, por colectivos de familiares y no por autoridades, contradicen la narrativa oficial. El MAS de la conferencia mañanera, la Mañanera del Pueblo, como la autodenomina la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que es de los pocos funcionarios federales que están dando resultados, él presentó resultados contundentes y pruebas. Esta vez no solo fueron cifras, sino que mostró un video con los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en los primeros 6 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dentro de las acciones emprendidas en la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gobierno de México ha logrado desde octubre del 2024 a la fecha resultados relevantes en el aseguramiento de estupefacientes, armamento ilícito y la captura de personas clave vinculadas con actividades delictivas.
Se han localizado y destruido un total de 140.5 toneladas de droga. El presidente, ándale, me estoy adelantando. García Harfuch quiere ser presidente. En este lapso, mencionó Omar García Harfuch, que se decomisaron más de 140 toneladas de droga. Entre ellas, 2 millones de toneladas de pastillas, 2 millones de pastillas de fentanilo. Esto se traduce en un golpe directo a la delincuencia organizada con un valor total de más de 39,000 millones de pesos. Además, se localizaron y destruyeron 358 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas. Se aseguraron, por otro lado, 8,958 armas de fuego, más de 1,800,000 cartuchos, 325 granadas y 12,799 vehículos. También 26 embarcaciones. Harfuch, durante su intervención en la conferencia mañanera, también reveló que el ataque a un centro de rehabilitación la madrugada del pasado lunes 7 de abril fue perpetrado por una célula de los Chapitos, el grupo vinculado con el cártel de Sinaloa. Hay 9 personas fallecidas, todos hombres, todos mayores de edad. Todo indica, son los primeros informes, pero lo vamos a informar con más precisión conforme avancen las investigaciones, que fue una célula de los conocidos como los Chapitos, agrediendo a una célula al interior de este centro de rehabilitación de su grupo antagónico de los Mayos. Esa es la información que tenemos ahorita. Hay vehículos que ya tenemos información de qué vehículos participaron y estamos trabajando con las autoridades locales también para dar con esta detención. Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuertemente criticado, ofreció más detalles sobre el ataque. Según su versión, los sujetos armados que ingresaron al centro de rehabilitación preguntaron al personal para qué grupo trabajan, pero al no obtener respuesta iniciaron detonaciones. Este ataque es el más grave en una serie de incidentes de violencia en centros de rehabilitación ahí en Sinaloa. Desde que se intensificó la ola de violencia en el estado, 7 centros han sido atacados, aunque en la mayoría de los casos la intención era reclutar a las personas que estaban ahí adentro, tratando de salir de las adicciones. Durante la conferencia mañanera, también en temas de seguridad, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó un informe actualizado sobre la incidencia delictiva en México con corte a finales de marzo del 2025. Según el gobierno, hay una reducción en los homicidios dolosos. El promedio diario es de 75.25 víctimas por día. 7 estados concentran el 51.5% de estos crímenes: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco. Las autoridades señalan que a pesar de ser las entidades más afectadas, algunas han registrado avances importantes. Figueroa también comparó los datos con los del 2018 y aseguró que el promedio ha disminuido un 24.8%. Además, de octubre del año pasado a marzo de este año, 17 estados, como lo estamos viendo en la gráfica en pantalla, han promediado una baja de víctimas a nivel nacional. Este indicador incluye también otras conductas delictivas de alto impacto, como lo son el robo con violencia en distintas modalidades, vehículos, transeúntes, transportistas, casa habitación, entre otros. Según el gobierno de la República, estas están generando mayores afectaciones sociales. Y los que andaban muy gallitos, los Ángeles del Barranco, pues ya no tanto. Los cantantes de narcocorridos mexicanos podrían perder su visa y por ende la posibilidad de presentarse en los Estados Unidos y los grandes contratos millonarios que reciben en aquel país. Todo por promover actividades de grupos terroristas. Un ejemplo, la banda Los Alegres del Barranco, quienes recientemente perdieron su visa de trabajo por mostrar fotos del Mencho, líder del cártel del Jalisco Nueva Generación, y del Chapo Guzmán en Jalisco. En los últimos meses, el gobierno de Donald Trump ha retirado más de 800 visas, principalmente a personas vinculadas con el narcotráfico y a estudiantes pro-Palestina. Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, recordó que la visa es un privilegio, no es un derecho. El gobierno estadounidense tiene la facultad de negárselas o revocárselas cuando ellos quieran. Christopher Laudon, subsecretario de Estado, advirtió que la libertad de expresión no exenta de consecuencias. Pueden perder la visa.
Y en este caso, es esta, perder las visas. En más información, regresamos al tema económico que lo hemos tratado desde el pasado jueves con el desplome de los mercados financieros. Ayer, el lunes negro, pasó a mal recuerdo. ¿Por qué? Porque hoy los índices bursátiles de las diferentes bolsas de valores presentaron un pequeño repunte. Sin embargo, las expectativas siguen siendo moderadas y la incertidumbre domina a los mercados a nivel mundial. Los inversionistas están centrando sus esperanzas en que la administración de Donald Trump logre negociar la eliminación de algunos de los aranceles impuestos, lo que podría traer algo de alivio a esta tensa situación del comercio económico a nivel mundial. Hay que poner atención en las discusiones que ha tenido el mejor amigo de Donald Trump, Elon Musk, con los asesores en materia de comercio de Estados Unidos. Elon Musk ya se pronunció en contra del tema de los aranceles que está purgando, o esta estrategia de los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos. Luego de 3 días de agitación financiera extrema, hoy los mercados estadounidenses comenzaron a registrar una pequeña recuperación. El Standard & Poor's logró una subida de 1.49%, el Nasdaq de 0.53%, mientras el Dow Jones creció un 1.15%. Este repunte no se limitó solo a Estados Unidos, también en Europa y Asia los mercados también mostraron señales de mejora, como Japón, que liderando las ganancias con el índice Nikkei, que subió un 6.03%, impulsados por las expectativas de una negociación comercial con Estados Unidos para que priorice los intereses de Japón. Por su parte, aquí en el país, en México, la Bolsa Mexicana de Valores también mostró una leve recuperación, muy ligera, 0.67%. A pesar de esta recuperación parcial, el clima en los mercados sigue marcado por la volatilidad. La incertidumbre continúa y los inversionistas permanecen alertas a cualquier cambio. Pero los aranceles han hecho que el comercio a nivel mundial esté en una escalada de incertidumbre, de conflicto. Y el conflicto en América del Norte ha escalado rápidamente. Pero esta vez no fue Donald Trump el que dio el golpe. El que ya reaccionó fue Mark Carney, el primer ministro de Canadá. A partir del primer minuto de este miércoles, entrará en vigor un arancel del 25% a los vehículos provenientes de Estados Unidos que lleguen a Canadá. Habrá aranceles del 25%, mencionó. ¿Sobre qué? Sobre los vehículos no compatibles procedentes de Estados Unidos y aranceles del 25% sobre los componentes de vehículos que no se fabriquen o en Canadá o en México. Todo esto lo publicó Carney en su cuenta de Twitter, de X. El primer ministro canadiense también advirtió que mantener lo que calificó como los aranceles del fentanilo a Canadá y México tendrá un impacto negativo en la economía, no canadiense, no mexicana, estadounidense, y repercutirá directamente no solamente en la sociedad canadiense y mexicana, también en la estadounidense. Pero otros aranceles que entraron en vigor este miércoles son los que Donald Trump impuso a China. ¿Por qué? Porque a raíz de que China había impuesto o reaccionado a los aranceles iniciales de Donald Trump del 50%, China impuso un arancel del 34% a los productos norteamericanos. Reaccionó Donald Trump con un incremento que en total suma 104% en los gravámenes a todas las importaciones chinas, una medida anunciada este martes por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Este aumento llega después de que China no cediera ante las demandas de Washington de continuar con su plan de aplicar aranceles de represalia del 34% a los productos estadounidenses. El primer ministro del Comercio chino expresó un rechazo, calificando las nuevas medidas de Trump como un error tras otro, y prometió intensificar sus represalias sobre las exportaciones de Estados Unidos. En medio de esto, la portavoz de la Casa Blanca también destacó la relación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana. Relationship between President Sheinbaum and President Trump is quite good, and I think both world leaders would tell you that. The president has been engaged directly with President Sheinbaum on a number of different topics, particularly when it comes to clamping down on the Mexican drug cartels, on clamping down on illegal immigration, human trafficking, drug trafficking through our southern border. She's taken significant steps towards doing that. En más información ahora nacional, y en un tema crítico a raíz de los recortes que
comisiones o organismos autónomos han sufrido, México enfrenta una situación crítica en la Comisión Nacional Forestal, ya que ha reportado que actualmente, el día de hoy, existen 73 incendios activos en 20 estados del país, afectando miles de hectáreas de terrenos forestales. La magnitud de los incendios en México es alarmante, según el monitoreo de incendios de la CONAFOR. Hasta el momento, más de 36,000 hectáreas han sido afectadas y consumidas por las llamas, una cifra que continúa creciendo. Y la temporada del calor apenas está iniciando. Las autoridades han desplegado a más de 5,000 combatientes para intentar sofocar el fuego, que ha devastado ecosistemas y puesto en riesgo a comunidades enteras. Sinaloa se mantiene como el estado más afectado, no solo por la inseguridad, con la inseguridad que ya hemos mencionado, porque en el tema forestal hay más de 12,000 hectáreas consumidas por incendios. A esta entidad le siguen Zacatecas con 6,000 hectáreas, Oaxaca con 2,600 hectáreas. También se registraron incendios significativos en San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua, con extensas áreas de terreno devastadas por el fuego. Las autoridades federales, en conjunto con las estatales, continúan trabajando en el control de estos incendios. En materia de salud, el sarampión está avanzando en México. Parece que estamos retrocediendo a principios de los 90. De acuerdo con el último boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, correspondiente a la semana 13, publicada el pasado 4 de abril, al día de hoy hay 126 casos confirmados de sarampión en el país. Pero lo más grave es la velocidad de brote. Una semana antes, el 28 de marzo, el boletín de la semana 12 reportaba apenas 60 casos. En solo 7 días los contagios se duplicaron. Esto es una señal alarmante, porque hay que tomar en cuenta lo que está pasando en Texas. Hace apenas unos días falleció el segundo niño por sarampión. Ambos menores no estaban vacunados, y esta es la clave del problema. La recomendación más importante de las autoridades sanitarias es clara: vigilar los síntomas, reforzar esquemas de vacunación, sobre todo en la población infantil. La vacuna triple viral contra sarampión, rubiola y paperas se aplica a los menores de 12 a 18 meses de edad. Cualquier persona que solo haya recibido una dosis debe de recibir el refuerzo. Además, se recomienda aplicar una dosis de la doble viral a las niñas y niños menores de 9 años, adolescentes y adultos entre los 11 y 39 años y personal de salud en contacto con casos positivos, en caso de no haber sido vacunados. Las personas mayores de 40 años, según la Secretaría de Salud, no requieren esta vacuna. Es importante mencionar que una gripe normal o una persona enferma de una gripe normal puede contagiar hasta 2 personas, mientras una persona contagiada con sarampión puede contagiar por lo menos a 18 personas. Esta mañana, en más temas de salud, en Coahuila, se confirmó la muerte de una niña de 3 años contagiada por la influenza H5N1. Falleció en México. Este es el primer caso de gripe aviar registrado en el país. La menor, originaria de la comunidad rural de Gómez Palacio, perdió la vida en la Clínica 71 del IMSS en Torreón, Coahuila, tras presentar falla orgánica múltiple. El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, confirmó la noticia. Amigos del Sol de la Laguna, ya estamos aquí con el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, con un tema que ha causado muchísimo ruido, sobre todo en la comarca lagunera, señor secretario, el tema de la pequeña que acaba de fallecer lamentablemente, gripe aviar, con una complicación multiorgánica, y esto pone en alerta a todas las familias de la laguna, señor. Así es, mira, hoy por la mañana muy temprano nos confirmaron el lamentable fallecimiento de la niña de 3 años, la cual se encontraba internada en la Hospital 71 del Seguro Social. La causa del fallecimiento fue una de órganos afectados que tuvieron durante la enfermedad. Sí, fue una falla múltiple orgánica. Sí. Nosotros ya desde un inicio de internamiento de la pequeña. Lo que no se sabe aún es el origen del contagio. La alerta epidemiológica continúa activa. Mientras tanto, las recomendaciones para la población es el uso de cubrebocas, especialmente en situaciones de tolvaneras y cuando se presente algún tipo de síntomas. De última hora, el gobierno del estado de Coahuila ha mencionado que ha extendido unas barreras de protección sanitaria alrededor del estado. En información internacional, la administración de Donald Trump está considerando una medida radical para combatir el tráfico de drogas
hacia Estados Unidos. Y tiene que ver mucho con México, porque se trata de atacar directamente a los cárteles mexicanos. ¿Con qué? Con tecnología de punta. En lo que va del año, tanto el Ejército de Estados Unidos como la CIA han intensificado los vuelos de vigilancia en nuestro territorio, los buques en nuestras costas, tanto en el Golfo de México, para ellos Golfo de América, y en la costa del Pacífico por California, y por supuesto la designación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump. La propuesta incluye la posibilidad de colaboración del gobierno mexicano, pero de no ser así, queda el último recurso, hacerlo sin el consentimiento de las autoridades mexicanas. Las discusiones sobre este plan están apenas en sus primeras etapas, pero lo que es un hecho es que la presencia de personal estadounidense en México podría aumentar considerablemente. En información internacional, en el Caribe, en la República Dominicana, una tragedia. Durante la madrugada de este martes, al menos 44 personas fallecieron y más de un centenar resultaron heridas tras el colapso de un techo en la discoteca llamada Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana. Entre los heridos se encuentra el cantante de merengue Ruby Pérez, quien se encontraba en el lugar al momento del accidente. La discoteca popular, por sus fiestas de lunes, recibió la visita del presidente Luis Abinader, quien expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. Al lugar se enviaron equipos de emergencia y las autoridades temen que el número de víctimas aumente a medida que continúen las labores de rescate. En Estados Unidos, la mayoría conservadora de la Corte Suprema defendió una política de las más controvertidas de Donald Trump, levantando la orden del tribunal que bloqueaba las deportaciones sumarias de venezolanos. Estas deportaciones se basan en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se utilizaba en tiempos de guerra. La decisión del Supremo anula un fallo anterior que alegaba que se violaba el debido proceso de los migrantes deportados. Trump no tardó en celebrar la decisión, afirmando que el tribunal respaldó la seguridad nacional y la protección de las fronteras. La administración de Trump argumentó que la situación de la seguridad es tan urgente que no podía esperar una resolución diferente. Para despedir, buenas noticias. El Vaticano ha hecho público un nuevo gesto de solidaridad hacia Ucrania en medio de la devastadora guerra contra Rusia. ¿Cuál fue? La donación de 4 ambulancias por parte o iniciativa del Papa Francisco, que se encuentra aún convaleciente. Estas ambulancias, completamente equipadas con el instrumental médico necesario, serán utilizadas en el territorio ucraniano para atender a los heridos. Con esta donación, el Papa Francisco busca llevar una luz de la Pascua en las noches de las tinieblas. Como lo expresó en su mensaje, en un esfuerzo adicional, la Casa de la Moneda del Vaticano emitió medallas con la imagen de mujeres y niñas ucranianas que huyen del conflicto. Los beneficios obtenidos de la venta de estas medallas se destinarán a las iniciativas humanitarias del Papa Francisco en Ucrania, reforzando así su compromiso de apoyar a los más afectados por la guerra. Esto fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos en las diferentes plataformas de atiempo.tv para que ustedes se mantengan bien informadas e informados. El día de mañana en punto de las 8 de la mañana con A Tiempo Matutino y a la 1 de la tarde A Tiempo Central. Soy Memo Flores. Que tengan ustedes excelente noche.